Ya está. Me han puesto en el chat algunas cositas. Ah, ya, hermana Marta, no se preocupe. No se preocupe, hermana Marta. Muy bien. Qué bueno que a pesar de que esté de viaje esté conectándose. Bendiciones. Vamos a ir, hermanos, ahora a nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Hoy ya nos corresponde ver Éxodo, capítulo 13, versículo 17 en adelante. Hoy día vamos a tocar Éxodo, vamos a acabar el capítulo 13 de Éxodo y vamos a empezar el capítulo 14, que es ya el cruce prácticamente del mar Rojo, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos, permítanme un segundo, ver algunos detalles. A ver, permítanme. Aquí está. Ya está. Okay. La semana pasada ya les he mandado las separatas, ¿verdad? Hoy día vamos a desarrollar la clase, vamos a culminar la separata de la semana pasada, ¿ok? Y vamos a ir también rellenando el anexo que les envié la semana pasada también, ¿no? El anexo de la clase 5, que es la ruta del Éxodo, que nos va a permitir poder tener un pequeño panorama de los lugares que Israel, toda la travesía, mejor dicho, ¿no? Toda la ruta que Israel tuvo desde que sale de Egipto, ¿no? Hasta inclusive, bueno, nosotros vamos a ver básicamente la ruta desde que sale de Egipto hasta la llegada al monte Sinaí, ¿no? En este mapa obviamente podemos ver la ruta completa, ¿verdad? La ruta que sale desde que salen de Egipto en Ramesés hasta que ya va a llegar a Canaán, ¿no? Obviamente esta ruta se hace en 40 años, ¿verdad? Porque ellos quedan vagando en el desierto por 40 años. Pero vamos a ver el día de hoy que el tiempo que demoran de salir desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, es 3 meses. 3 meses. Desde este punto hasta este punto son 3 meses. ¿Ok? Eso quiere decir que, si se dan cuenta, de acá a acá, en espacio geográfico no es mucho la diferencia que yendo del punto 8 hasta el punto 14, ¿verdad? Por eso es que si es que el pueblo de Israel, en realidad, para llegar a la tierra de Canaán, no hubiese demorado ni medio año, hermano, son meses, ¿no? A pesar de que obviamente eran gran cantidad de gente, ¿no? Y obviamente al ser tanta cantidad de gente, hemos visto que eran aproximadamente 2 millones de personas, el viaje duraba más tiempo, pero son meses para salir de Egipto, tomando esta ruta que es la ruta más larga, a través del desierto, Monte Sinaí, y nuevamente subir hasta la entrada por lo que es el mar Salado o el Mar Muerto. Son meses, pero nosotros vamos a ver, bueno, creo que por las lecturas que hemos tenido del libro ya de Números y de Levítico, Números, ¿no? en la iglesia, sabemos que ellos al llegar a la tierra prometida, porque llegan, ¿no? Llegan a Jericó, estando ya puertas de poder entrar, dudan, nuevamente se rebelan contra Dios y Dios los va a condenar a vagar a esa primera generación que sale de Egipto 40 años en el desierto, ¿no? Por eso que ellos van a regresar y van a dar vuelta, ¿no? Y van a dar vuelta y hasta que la primera generación muere, y ya con la segunda generación, con Josué, que hemos leído, ¿no? Ya hemos leído en Josué 1 y 2, entra a la tierra prometida. Pero en lo que abarca nuestro curso, el libro de Éxodo, ¿no? Y es más, nosotros, por cuestión de tiempo, no vamos a poder ver todo Éxodo, por eso es que, como les comenté la semana pasada, vamos, Dios mediante, hacerlo en 2 partes, o sea, vamos a culminar nuestro curso en la primera parte del libro. El libro de Éxodo se divide en 2 partes. Podemos dividirlo en 2 partes. Desde Éxodo 1 a Éxodo capítulo 19,
que es básicamente lo que hemos estado viendo, ¿verdad? La historia del pueblo de Israel en Egipto, su esclavitud, ¿no? La elección de Moisés, después lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto a través de las 10 plagas. Hoy vamos a ver el cruce del Mar Rojo y la llegada al monte Sinaí. Esos eventos importantes están ubicados dentro del capítulo 1 al capítulo número 19 del libro de Éxodo, ¿no? Y eso también lo vimos en un cuadro en la clase de introducción, ¿verdad? Del capítulo 1 al 19. ¿Okay? Esa es la primera parte del libro y es lo que vamos con lo que vamos a culminar en este curso. La segunda parte del libro, que Dios mediante vamos a verlo el próximo año, mediante, empieza, ¿no?, con el capítulo 20 y ya es con la entrega de la ley, los 10 mandamientos, y culmina en el 40 con la construcción del tabernáculo de reunión. ¿Okay? Ya que estamos nuevamente ya viendo estos detalles para recordar, ¿no? Para recordar, les voy a mostrar esta imagen que les mostré al inicio. Creo que siempre es importante que podamos, porque esta imagen también nos va a permitir poder ver algunos detalles de lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, permíteme un segundo. Ya, ¿no? Entonces, como vemos, aquí es el panorama, ¿no?, del libro de Éxodo. Nosotros ya hemos visto toda esta primera línea hasta la Pascua, ¿no? Y hoy vamos a ver este evento, que es el cruce del Mar Rojo, ¿no? Como les menciono, luego del cruce del Mar Rojo, ¿no? Van a haber algunos sucesos que van a pasar con el pueblo en el desierto, hasta que llegan al monte Sinaí, ¿no? Y en el monte Sinaí se van a quedar. ¿Cuánto tiempo pasa nuevamente desde que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí? 3 meses. 3 meses. ¿Cómo sabemos eso? Éxodo capítulo 19, versículo 1, ¿no? Éxodo capítulo 19, que es digamos, el último capítulo de la primera parte del libro. Ahí se menciona. Hablen que lo lea. A ver, alguna hermana Elena Amado, ¿podría leerlo, por favor? Éxodo 19:1. 19:1. Sí, por favor. Éxodo 19:1, ¿no, hermano? Sí. Ya, Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mes tercero. ¿No? Sí. Entonces, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel. ¿Cuántos meses? 3 meses, ¿no? En el mes tercero. Entonces, más o menos, aproximadamente 3 meses, ¿no?, demoraron, ¿no?, en llegar, ¿no?, al monte Sinaí. ¿Ok? Y se van a quedar ahí, porque del capítulo número 19 al 40 no se mueven, no hay movimiento, no hay viaje, o sea, se quedan en el monte Sinaí hasta que construyen el tabernáculo de reunión, ¿no? Entonces, y ahí culmina con la construcción del tabernáculo, y cuando lo levantan, o sea, ya una vez que lo erigen, culmina el libro de Éxodo, Dios hablándole a Moisés en el tabernáculo de reunión, ¿no? Y ahí culmina Éxodo capítulo 40. ¿Ok? Entonces, eso es para que nos ubiquemos un poco nuevamente en los sucesos, de manera cronológica del libro de Éxodo. Entonces, el libro de Éxodo nuevamente, el libro de Éxodo no me va a narrar los 40 años en el desierto, ¿no? El libro de Éxodo culmina con la construcción del tabernáculo, desde que el pueblo de Israel sale de Egipto hasta que llega al monte Sinaí, en un periodo de 3 meses. ¿Okay? 3 meses, sí. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ir ahora a Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22, que es lo que nos corresponde para continuar con la clase, con la parte que vimos la semana pasada. ¿Okay? Vamos a ir a separata en la clase número 5,
cuando dice el cruce del Mar Rojo. ¿Ok? El cruce del Mar Rojo. Pero antes quiero que podamos leer Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22. Perdón, la protección provista por Dios. Punto número 3. Es prácticamente la segunda hoja, ¿no? De la separata 5. La protección provista por Dios. ¿Ya? Y ahí vamos a leer. Le voy a pedir a alguien, por favor, que nos apoye con la lectura de Éxodo 13, del 17 al 22. A ver. Ya. Gracias, hermano. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciéndoles, Dios ciertamente os visitará, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén. Amén. Entonces vemos aquí algo muy interesante que vamos a entenderlo mejor viendo un mapa. ¿Ok? Voy a compartirme un mapa con ustedes para que podamos... ¿Se ve? ¿Se ve el mapa? Sí, ¿no? Ya, perfecto. Entonces miren, el texto... Ahora está mejor. Está mejor, ¿no? Ya, perfecto. Sí. Voy a agrandarlo un poquito más. Ya, ya está. A ver. Ya. El texto nos dice en el versículo 17 que, bueno, luego que el faraón deja ir al pueblo, ¿no? Con la plaga, ¿no? De los primogénitos, el faraón accede a dejarlos ir. Dice que Dios no los llevó. Nuevamente, ¿quién era el que dirigía al pueblo de Israel? Era Dios, no era Moisés. Moisés solamente era un instrumento de Dios, ¿no? Moisés solamente escuchaba lo que Dios le decía y él obedecía, ¿no? Ahí vemos, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Cuál era el camino de la tierra de los filisteos? Era por el norte. Ellos habían salido de Ramesés, acá dice en el mapa, flecha roja, ruta del norte, ¿verdad? Ruta del norte. Esta ruta del norte era por aquí, o sea, subían, iban por acá, toda la flecha roja, ¿no? Y ahí subían. Ese era el camino más corto, ¿verdad? Si ustedes tuvieran que viajar hasta este punto, ¿no? Que era obviamente la tierra, todo esto era la tierra prometida, obviamente está más arriba, ¿qué ruta elegirían? ¿La de abajo o la de arriba? La de arriba. La de arriba. Obviamente, ¿no? La de arriba está mucho más cerca, ¿no? Y además, ahí el mismo texto dice, ¿no? O sea, estaba más cerca, dice, ¿no? Estaba más cerca. Pero dice que Dios no los llevó por ahí, sino que Dios les dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Por qué Dios no los llevó por esta ruta que era la más cercana? ¿Por qué les hizo dar toda esta vuelta, ¿no? Y ir hasta Monte Sinaí, de ahí subir, ¿no? En Cades Barnea, que es un punto importante, y de ahí subir hacia Jericó, ¿no? El texto lo menciona, ¿no? Para que el pueblo no se desanime, no se arrepienta. ¿Por qué? Porque si ellos viajaban por el norte, tenían que hacer frente a los pueblos cananeos y tenían que conquistarlos. Dios iba a estar con ellos, es verdad. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que ellos no estaban preparados.
Todavía no estaban preparados. No estaban preparados, no solamente por ser, obviamente, digamos, hermanos, por favor, apaguen sus micros, apaguen por favor sus micros, sí, apaguen sus micros, por favor. Ya. No estaban preparados para la guerra porque sus corazones aún no confiaban en Dios, dudaban constantemente de Dios. Y Dios, el propósito de Dios al hacerlos ir por el desierto es que ellos puedan aprender a desarrollar su fe, que ellos desarrollen fe, que ellos conozcan a Dios, que ellos confíen en desarrollar esa confianza que necesitaban para hacer frente a sus batallas que iban a venir, ¿no? Es muy interesante porque todo este cuadro nos permite poder entender la vida cristiana un poco más. ¿Por qué a veces Dios permite que su pueblo pase pruebas, pase dificultades? ¿Por qué a veces Dios no hace las cosas más fáciles, ¿no? A veces decimos, Señor, ¿por qué no me las haces más fácil, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué a los que no te conocen pareciera que todo les va más fácil? A mí se me complica la vida, ¿no? Se me complican las cosas. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y su propósito es que nosotros podamos ser hombres y mujeres más a la imagen de Jesucristo, que podamos desarrollar nuestra fe, que podamos ser luz y sal en este mundo. Porque ese es el propósito de Dios. Finalmente, prepararnos para nuestro encuentro con Él, cuando estemos en su presencia, ¿no? El pueblo de Israel tenía que estar preparado para entrar en la tierra prometida, pero ellos no estaban preparados para la guerra, no estaban preparados, ¿no? Por eso es que Dios los hace ir por el camino más largo, como dice el texto, ¿no? Ellos nunca tenían que volver a Egipto. Esa no era la voluntad de Dios. Como vamos a ver el día de hoy, ¿no? Este cruce del Mar Rojo, ¿no? Simbolizaba también, de alguna manera, el hecho de que ellos entendieran de que ellos ya no podían volver a Egipto, ¿no? De que Egipto había quedado atrás, era parte de su vieja, de su antigua vida, ¿no? Interesante porque el apóstol Pablo, cuando habla del cruce del Mar Rojo, lo hace como una especie de comparación con el bautismo del creyente, ¿no? Y es como que nosotros, por eso cuando nosotros nos bautizamos, es un testimonio público de que estamos diciéndole que ya hemos dejado nuestra antigua vida y que estamos naciendo a una nueva vida con Cristo y que ya no hay marcha atrás, ¿no? Igual era para el pueblo de Israel, ¿no? Ellos no debían mirar a Egipto, no debían volver a Egipto, esa no era ya la voluntad de Dios. Eso, inclusive, los que hemos tenido la oportunidad de leer el libro, vamos a ver un pasaje porque es importante siempre dar ese detalle. A ver, permítanme un segundo. En el libro de Deuteronomio. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Capítulo 17, ¿no? Versículo 16. Eran las instrucciones de Dios para los reyes, para el futuro rey de Israel. Eran las instrucciones de Dios para los reyes de Israel. Aún en el libro de Deuteronomio, Israel no tenía rey, pero ya Dios había dado instrucciones de qué comportamiento, qué conducta tendrían que tener los futuros reyes de Israel. Y miren lo que dice, vamos a ver del versículo 14 al 16 para entender mejor. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti a que Jehová tu Dios escogiere, entre tus hermanos pondrás rey sobre ti.
No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Y el versículo 16, mira lo que dice, ¿no? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, ¿qué dice ahí? No volváis nunca por este camino. No volváis nunca. Ese era un mandato de Dios. No volváis nunca por este camino. Quiere decir que ese camino que ellos estaban por recorrer tenía que ser, nunca más tendrían que volver a Egipto por ese camino, ¿no? Interesante, ¿no? Porque vemos cómo Dios ahí está dando instrucciones, ¿no? Y para nosotros, aplicada para nuestra vida, ¿no? No podemos poner la mirada nunca más en el mundo ni en las cosas, en las cosas del mundo, ¿no? Como dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Todo lo que es del mundo, deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿no? Entonces, así como el Israel. Recordemos que Moisés, ¿quién escribe el libro de Éxodo? Moisés, ¿verdad? Moisés está escribiendo para los hijos de Israel, pero también pensando en la futura generación, ¿no? Y Dios, inspirando a Moisés, también está pensando en nosotros como la iglesia de Dios, ¿no? O sea, la aplicación de estos pasajes para el pueblo de Israel era que ellos no debían volver a Egipto, nunca más, no debían volver a Egipto. Para nosotros no debemos volver a nuestra antigua vida. ¿Ok? Esa es la aplicación del texto. Muy bien, entonces, esas son las rutas, ¿ok? Y dice el versículo 18 que hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del mar rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, ¿no? Entonces, Dios le dice, no van a ir por el camino más corto, sino van a ir por el camino más largo. Entonces, ellos salen de Ramesés a Sucot, van a bajar y Dios los hace rodear el Mar Rojo y finalmente cruzar, ¿no? Cruzar el Mar Rojo, ¿no? Por ahí dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo, dice el pasaje, Moisés, los huesos de José, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se cumple, ¿no? La palabra que se menciona en Génesis capítulo 50, versículo 25, ¿no? Recordemos que en Génesis 50, 25, José había hecho jurar a los hijos de Israel que cuando ellos salgan de Egipto, porque iban a salir, se llevarán sus huesos, ¿no? Y finalmente vemos que se llevan los huesos de José, como menciona ahí, ¿no? Y dice el pasaje, partieron de Sucot, aquí está Sucot, Ramesés, van hacia Sucot, y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Aquí no se ve Etán, creo que en otro mapa sí lo tengo, a ver, permítame. Pitón, Sucot. ¿Se ve el otro mapa? Cuando he cambiado, ¿se ha visto? No se ha visto, ¿no? Vamos a ver. Ya, no se ve tan, pero miren, acá dice desierto de Etán, ¿verdad? Todo este desierto de Shur, desierto de Etán, desierto de Sin, y puro desierto de Sinaí, ¿no? Cuando habla, acá dice Ramesés, Sucot, ¿no? Y de ahí se hace mención a que acamparon en Etán a la entrada del desierto. Probablemente sea toda esta zona, o sea, como que el punto de entrada ya hacia esa parte que es el desierto, ¿no? Porque Pijajirot, ¿no? Que probablemente quedaba por acá, es el punto donde van a llegar en el capítulo 14, versículo 12, dice que llegan a Pijajirot. O sea que probablemente por acá quedaba Etán, ¿ok? El problema es que son lugares que actualmente, estos nombres actualmente, algunos ya no existen, por eso es que es un poco más complicado ubicarlos geográficamente en mapas actuales, pero obviamente los estudiosos han tratado de armarlo siguiendo más o menos la ruta que nos menciona el libro de Éxodo, ¿no? ¿Qué menciona el versículo 21 y 22? Jehová iba delante de ellos, le di una nube, una columna de nube, para guiarlos
y de noche alumbraba como una columna de fuego, ¿no? Entonces, vamos a ir a separata y vamos a poner aquí a completar aquí algunas enseñanzas de estos puntos, ¿ok? Cuando hablamos de estos dos, a ver, permítame. Estos dos, digámoslo así, elementos que utilizó, ¿no? Y es tanto la nube que los protegía, ¿no? Durante el día del sol, y tanto la columna de fuego estuvo con ellos siempre, Ujú. ¿no? Constantemente estuvo con ellos. Eso quiere decir, hermanos, que el pueblo de Israel, todos los días ellos presenciaban la presencia de Dios. Todos los días ellos tenían digámoslo así, visiblemente podían ver la manifestación del poder de Dios. Pero vemos que aún así ellos dudaban y se quejaban. Pues eso es muy, muy interesante porque a veces nosotros decimos, podemos pensar, ¿no? Si nosotros viéramos a Dios y si Dios nos mostrara una señal, ¿no? Y no es así, ¿no? El corazón del hombre es duro y a pesar de que Dios muestre señales, el hombre, si es que no hemos desarrollado una confianza en Dios, si es que no hemos desarrollado fe en nuestro corazón, ¿no? Siempre vamos a dudar y vamos a cuestionar, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces vemos aquí, vamos a completar la protección provista por Dios, ¿no? Dios no llevó, eso ya hemos mencionado, por camino de la tierra de los filisteos, ¿no? Que estaba cerca, la ruta más corta y más directa desde Egipto a Palestina era el camino usual de las caravanas que hemos mencionado. Los filisteos que moraban allí entonces posiblemente no les dejaba pasar porque había una enemistad hereditaria. O sea, los filisteos no los iban a dejar pasar, iba a haber guerra, ¿no? Ahí completamos la fe del pueblo. La fe del pueblo tenía que ser ejercitada y fortalecida desde su comienzo de peregrinación. Desde su comienzo de peregrinación. ¿Okay? La fe del pueblo tenía que ser ejercitada y fortalecida. Vemos como segundo punto que se toma consigo los huesos de José, ¿no? En cumplimiento que José había exigido a sus hermanos, los restos de otros patriarcas también fueron sacados y para transportarlos usaban camellos, ¿no? Aquí no sé qué pasó, pero no es tala, es conforme a las costumbres orientales, ¿no? Entonces, vemos cómo se da el traslado, ¿no? De los huesos de José, ¿no? Saliendo de la tierra de Egipto. Vemos también como tercer punto la protección de Dios. Y aquí encontramos ya la columna de nube, ¿no? La columna de nube para guiarlos, y columna de fuego era para alumbrarlos, para guiarlos y para alumbrarlos. Nos vemos aquí, ¿no? Una imagen de lo que es la fidelidad y la protección divina por parte de Dios, ¿no? Se hace mención a que estas columnas nunca se apartaron de ellos. Éxodo 13:22 menciona eso, ¿no? En Éxodo 13:22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, cada día podían presenciar un milagro. Y las maravillas de la fidelidad y el amor de Dios por ellos, ¿no? Sin embargo, aún así no le creyeron. Sin embargo, aún así no le creyeron, ¿no? Y muchas veces puede pasar también lo mismo con nosotros, ¿no? A pesar de que podemos ver la fidelidad, la misericordia de Dios, a veces aún, ¿no? Luchamos, ¿no? Y vemos que nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel. Es por eso que podemos sacar muchas enseñanzas, porque muchos de los que ellos pasaron son experiencias que nosotros también hemos pasado, ¿verdad? Pero también recordemos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que todo se escribió para que nosotros no hagamos como ellos hicieron, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, todo esto quedó registrado de parte de Dios
para que nosotros también podamos sacar lecciones para nuestras vidas de manera práctica, ¿no? Entonces vemos cómo esta columna de nube, esta columna de fuego representaba la fidelidad y la protección divina de Dios para su pueblo. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario? Está bien. ¿Sí? Todo claro. Ok, todo claro. Ahora, una pregunta para todos. A ver, aquí quiero que podamos participar un poco. ¿De qué manera ahora Dios nos muestra su fidelidad, dirección e iluminación? Porque son tres cosas que podemos ver aquí que hacían esta columna de nube y esta columna de fuego. Era una muestra de la fidelidad, la dirección, porque les permitía poder saber a dónde tenían que ir. ¿Por qué? Porque cuando la columna de nube se movía, eso significaba que ellos debían partir y moverse. Si la columna de nube no se movía, ellos se quedaban en ese lugar, ¿no? Y al mismo tiempo, la columna de fuego les permitía poder avanzar, ¿no? Y poder tener poder continuar aún en la noche en el desierto. Para nosotros, hermanos, ¿de qué manera Dios nos muestra su fidelidad, dirección e iluminación? ¿Alguien que quiera por ahí participar? Por su palabra nos muestra su dirección. Con su palabra, ¿no? Su palabra tenemos ahora, ¿no? Su fidelidad me muestra cuando, por ejemplo, dándome salud, el trabajo, o a veces me ha pasado cosas así, cosas que no me esperaba, pero Dios me muestra su amor, ¿no? A través de su fidelidad, usando personas, situaciones. Su fidelidad me muestra teniendo el día de hoy vida, cuando teniendo vida, ¿no? Y todavía aún perseverando en los caminos del Señor. Bien, gracias. Nos muestra fidelidad cuando nos da consuelo, cuando tenemos así en tiempos de angustia, siempre encontramos en la palabra o a través de un hermano que nos da su palabra, nos da consuelo. Y creo que sí muestra su... Ya. Otra parte, hermano, puedo agregar, la fidelidad de Dios nos muestra a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Amén. Muy bien, hermana, gracias. ¿Alguien más que quiera mencionar algo más? ¿De qué manera ahora Dios nos muestra su fidelidad, su dirección e iluminación? ¿No? Todo lo que ha mencionado es correcto, porque tiene que ver con lo que Dios nos da, ¿no? Para que podamos, nos muestra su fidelidad de diversas maneras. Creo que, como muchos de ustedes han mencionado, ¿no? O sea, de manera práctica podemos ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La hermana también habla, obviamente, de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Pero cuando hablamos también de que Dios nos muestra su fidelidad, es que a pesar de que su pueblo era infiel, Dios era fiel con ellos, ¿no? Como dice el pastor, a pesar de que su pueblo dudaba, a pesar de que su pueblo todavía no tenía una fe madura, Dios no se desentendía, era paciente con ellos. Era como un padre, ¿no? que los estaba sacando de la mano. Y él muchas veces va a hacer mención a eso, ¿no? Cuando habla de su pueblo, dice, no, yo soy como un padre que lo saqué de la tierra de Egipto. Israel es mi hijo, dice. Cuando habla de Israel, se refiere como su primogénito. Él es mi hijo. Y es como que yo los he sacado, ¿no? Vamos a ir a Éxodo 19. Vamos a ir a un pasaje que nos grafica un poco esto. Éxodo 19, versículo 4, perdón, versículo 4. Sí, versículo 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? Éxodo 19:4. Vosotros Este es visteis... el caso del homicida. Ah, no, perdón, estoy mal. Sí, se preocupe. 19:4, ¿sí? Ya, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y los he traído a mí, ¿no? He traído a mí. Se ve cómo ahí Dios
hablando con su pueblo, ¿no? Y esa figura, ¿no? De como el águila que protege, ¿no? A sus polluelos, ¿no? Y como los ha traído encima, dice, ¿no? Yo los he traído, ¿no? Entonces, vemos ahí la fidelidad de Dios con su pueblo. Dios no se va a desentender de su pueblo, no se va a desentender de su pueblo. Les va a direccionar, les va a dar dirección, los va a iluminar, los va a proteger, ¿no? Pero también los va a corregir, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir, lo que vamos a ver en todo ese trayecto del pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, ¿no? Vemos también la dirección, ¿no? Como mencionaron ahí, es una figura también de la palabra. Nosotros, como recuerdan ese pasaje en el Salmo donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Y en ese pasaje podemos ver dos elementos, ¿no? Dirección e iluminación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Y en el desierto, hermanos, había diferentes tipos de animales que eran muy peligrosos, ¿no? No sé quién ha podido alguna vez viajar al desierto. Yo nunca he estado en un desierto, pero escorpiones, ¿verdad? Los escorpiones son muy comunes en el desierto. Y cuando tú caminabas por el desierto, en la noche sobre todo, ¿no? Era muy peligroso porque un escorpión podía venir, te podía picar, y obviamente escorpiones son hasta mortales, ¿no? Puedes hasta morir. Entonces, una de las lámparas tenían el objetivo no solamente de poner la lámpara a los pies, esa era la figura. Cuando el salmista dice lámpara, en pies tu palabra, es esa figura, ¿no? Pongo la lámpara en mis pies para poder saber hacia dónde me dirijo, tener dirección, ¿no? Y a la par, también me permitía poder darme cuenta si venía algún animal, ¿no? Algún insecto, alguna alimaña que me pudiera hacer daño, ¿no? Esa era la función que cumplía la lámpara, ¿no? Y lo que estaba pensando el salmista, ¿no? Y es lo mismo para nosotros, ¿no? Y Dios también a su pueblo le proveyó de esa dirección y de esa luz para que ellos puedan seguir su trayecto hacia la tierra prometida, ¿no? Así que, hermanos, no, los hijos de Dios tenemos el gran privilegio de poder tener la palabra de Dios. Tenemos dirección para nuestras vidas. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decisiones tomar, cuando dudamos y como que tenemos incertidumbre, vayamos a la palabra de Dios. Vayamos, la palabra es la que nos va a mostrar cuál es el camino que debemos, cuál es el camino que debemos andar, ¿no? Que debemos tomar. Hay un pasaje también que justo compartí ayer con un grupo de jóvenes. Permítanme un segundo. El Salmo. A ver, un segundito. Se me escondió el papel, lo tenía acá en la mano. Se me ha escondido. Pero bueno. De ahí se los paso, hermanos, pero el Salmo dice así, ¿no? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dios le mostrará el camino que debe tomar, ¿no? Entonces vemos ahí al salmista mencionando, ¿no? O sea, ¿quién es el hombre que teme a Jehová, que quiere agradar a Dios, que quiere reverenciar a Dios con sus decisiones, que quiere dirección para su vida? Dios le va a mostrar el camino que debe tomar. Así que ese es nuestro privilegio como hijos de Dios. Así que no descuidemos nuestra comunión con el Señor y nuestro tiempo con la palabra de Dios. ¿Okay? Muy bien, vamos a ir ahora al cruce del Mar Rojo. Al cruce del Mar Rojo. Y vamos a leer el texto, ¿okay? Capítulo 14, versículo 1. Sí, vamos a leerlo todo para poder ubicarnos. Capítulo 14, de versículo 1 al 31. ¿Ok? Vamos a leer todo el texto. Del 14, del 1 hasta el 31. Le voy a pedir
A ver, ¿quién está allí? Vamos a pedirle a la hermana. Hermana Sisi Moreno, ¿puede guiarnos por favor con la lectura del capítulo 14, del versículo 1 al 31? Todo el capítulo 14. Del 1 al 31. Sí, para poder ya ver esta parte. Ah, ya, Éxodo capítulo 14 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Gracias. Gracias, hermana Cici. Ok, entonces vamos a ver aquí algunos eventos importantes de este capítulo, ¿no? Que es uno de los capítulos, digámoslo así, más conocidos también, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo, creo que los que han estado en la Academia Dominical desde pequeños, es uno de los temas que más se enseña y más conocidos también, ¿no? Y vemos ese extraordinario, ¿no? Milagro de Dios, ¿no? Escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que nunca más se va a repetir, ¿no? Salvo cuando cruzan el río Jordán, ¿no? Pero este es único, ¿verdad? Porque es un evento, digámoslo así, en el cual va a cruzar casi 2 millones de personas, ¿no? Se va a abrir el mar de tal manera que va a dar como una pared de agua por un lado y una pared de agua en el otro, ¿no? Y vamos a ver también que este hecho inclusive iba a ser mencionado, o mejor dicho, recordado, aún por las naciones paganas que no conocían a Jehová, ¿no? Como recuerdan que hemos leído el Josué 2, como se menciona que ellos han escuchado de cómo Dios abrió el Mar Rojo, ¿no? Y el temor de Dios ha caído sobre nosotros, ¿no? Porque se daban cuenta del poder, ¿no? Del poder del Dios de Israel, ¿no? Y una vez más, a través de esta señal, este milagro, Dios va a demostrar su poder, ¿no? Y su dominio aún sobre la naturaleza, ¿no? Y aún sobre el ejército del faraón, ¿no? Entonces vemos aquí en el capítulo 14 que Dios, vamos a completar, ¿okay? Dios ordena a Moisés llevar a los hijos de Israel rumbo al Mar Rojo, con el propósito finalmente, ahí completamos, ¿no? De glorificarse en el faraón, ¿no? De glorificarse en el faraón y en su ejército, de glorificarse en el faraón y en su ejército, ¿no? Y finalmente mostrarles que él era Jehová, ¿no? Entonces,
todo parecía que era una mala idea, ¿verdad? Imagínense que, como por ahí he escuchado, ¿no? Pareciera que los egipcios, ¿qué pudieron haber dicho, no? Como una vez escuché por ahí, ¿no? Jehová era un mal ejército, un mal general, ¿no? Junto con Moisés, ¿no? Porque los está guiando, prácticamente los está encerrando, ¿no? El pueblo también se pudo, como hemos leído, ¿no? Se llenó de temor, porque imagínense, prácticamente estaban quedando espaldas al mar y los egipcios venían hacia ellos. Pero sin embargo, vamos a ver cómo Dios era la estrategia de Dios para finalmente mostrar su poder a Egipto y también a su pueblo, ¿no? Su pueblo también después de este milagro iba a temerle, ¿no? Por lo menos en este momento, ¿no? Porque vamos a ver después que pasan unas cuantas semanitas y nuevamente ellos empiezan a dudar de Dios, ¿no? ¿Qué más? Dios endurece una vez más el corazón del faraón. Dios está actuando detrás de bambalinas. A los ojos del hombre, esto pudiera parecer que a Dios se le fueron las cosas de las manos, pero no es así. Y es así que muchas veces pasa también, hermano. A veces pasamos circunstancias en nuestras vidas que a veces pareciera que Dios se ha desentendido de nosotros, o como que Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Pero recordemos, hermanos, que Dios siempre actúa, Dios nunca deja de actuar y Dios está actuando, aunque nosotros podamos ver las circunstancias muy difíciles, Dios obra detrás, como dice ahí, detrás de bambalinas. Dios está obrando. Muchas veces no lo podemos ver, muchas veces puede parecernos inclusive que Dios no está haciendo nada o que Dios se olvidó de nosotros, pero nunca es así. El pueblo de Israel pensó de esa manera, Dios se olvidó, te decíamos, Moisés, ¿no? No hubiésemos quedado en Egipto, mejor hubiese sido estar en Egipto que morir, porque ellos ya se veían muertos prácticamente, ¿no? Eso lo mencionan cuando se quejan nuevamente, ¿no? En el capítulo, en el versículo número 11, ¿no? No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Miren qué tal, miren cómo es, ¿no? O sea, el pueblo de Israel, si nosotros leemos el capítulo que ya hemos leído, ¿no? Cuando ellos claman a Dios pidiendo ser liberados, ¿verdad? Claman, dicen, ¿no? Su clamor llegaba a Jehová, danos libertad, por favor, Señor. Pero pareciera que este es otro pueblo, ¿no? Cómo se hace mención que dicen, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Entonces, vemos allí el corazón incrédulo, ¿no? El corazón también malagradecido, los reproches, los lamentos, la queja. Ahora, lamentablemente, esta actitud del pueblo de Israel fue constante durante todo su peregrinaje. Lo vemos aquí desde un inicio, inclusive ya antes de cruzar el Mar Rojo, pero vamos a ver que esta actitud de queja, de duda, de cuestionamiento al obrar de Dios, ¿no? Y de constantemente está tentando también a Dios, fue constante en el pueblo de Israel. Desde que salen de Egipto hasta que incluso llegan a Jericó, ¿no? Dios es paciente con ellos, ¿no? Pero lamentablemente por su incredulidad, finalmente esta primera generación no iba a entrar a la tierra, ¿no? Pero vemos aquí el primer rasgo de incredulidad, de queja, de lamento de parte del pueblo. Ahora, ¿qué se hace mención en el texto que hemos leído, ¿no? Dios endurece una vez más el corazón del faraón. Eso lo vemos en el versículo número 8, ¿no? Dice que Dios endureció el corazón del faraón y él les siguió. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, Dios estaba con ellos. Es algo que siempre debemos recordar. Dios está con su pueblo, ¿no? La mano poderosa de Dios está con su pueblo. Estaba con el pueblo de Israel. El faraón tenía su ejército, sus caballos, tenía su ejército,
Pero el pueblo de Israel, pueblo de Dios, tenía a Dios de su lado. Y ellos debían confiar en Dios, ¿no? Debían confiar en el Señor. Dios está actuando detrás, eso ya lo hemos leído, perdón. Punto número, aquí en la segunda parte que me quedé, ¿no? Dios mostrará una vez más su poder a Faraón y a su ejército. Y al mismo tiempo, este milagro tendrá el propósito de mostrarle a su pueblo que Él estaba con ellos y estaban seguros en sus manos. O sea, una vez más, hermano, miren, todos los milagros de la Biblia, del Antiguo Testamento, tenían un propósito, desarrollar la fe del pueblo de Dios y también, de alguna manera, que ellos pudieran conocer y confiar en Dios. O sea, eran como pedagógicos, o sea, les enseñaban, tenían propósitos de mostrarles el amor, la fidelidad, la misericordia de Dios, pero a la par también enseñarles y que ellos puedan desarrollar fe, confianza en Dios. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque los milagros de la Biblia no son para hacer un espectáculo público, ¿no? A veces, actualmente, ¿no? Aunque ya no lo veo tanto, pero muchas veces en nuestros tiempos, muchas personas se dejan llevar mucho, ¿no? Por los milagros, por las señales, pero si ese milagro, esa señal, no glorifica a Dios, ¿no? Sino pone la atención más en una persona. Un punto. Segundo punto, si ese milagro no desarrolla la fe de esa persona, su confianza en Dios, no pasa nada. Probablemente inclusive eso no sea de Dios, ¿no? Porque los milagros que provienen de Dios siempre van a tener el propósito primeramente de glorificar a Dios y en segundo lugar de desarrollar la confianza y la fe de su pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis. Este es uno de los versículos más importantes de este pasaje que debemos de repente resaltar en nuestra Biblia, que está, ¿no? Allí en el versículo 13, ¿no? Frente a la queja del pueblo. El pueblo se queja, ¿no? Se lamenta. ¿Por qué nos hemos sacado de Egipto? Si nos hemos quedado allí, estábamos mejor. Y Moisés, ¿qué les dice? ¿No? No temáis, ¿no? El temor les hacía hablar de esa manera, ¿no? El temor, cuando entraba el temor en sus corazones, dudaban de Dios. Entonces, Dios, ¿qué se dice Moisés a ellos? No teman, estén firmes, no duden, confíen en Dios, Dios está con nosotros, ¿no? Recuerden las plagas de Egipto, ¿no? Cómo Dios nos ha salvado, Dios nos ha sacado, Dios está con nosotros. Estén firmes, vean la salvación que Jehová hará con vosotros, ¿no? Ahora, para Moisés, esto fue, como menciona allí, Moisés, esto fue una prueba de su fortaleza frente a esta crisis. Dios estaba obrando en la vida del pueblo de Israel, pero también estaba formando a Moisés. Estaba formando a su siervo, estaba desarrollando fe, fortaleza frente a la presión y frente a la crisis. Imagínense, pongámonos en el lugar de Moisés, que tengamos a más de 1 millón de personas encima quejándose. Si nosotros nomás como se queja un joven, una persona ya como que nos desanimamos, nos preocupamos, ¿no? Por uno, ¿no? Imagínense Moisés, que esa carga que tenía tanta gente, ¿no? Se quejaban. Ahí Moisés tenía que estar firme, no podía flaquear, tenía que estar firme, no podía ceder a la presión. Si el pueblo le dice, hay que regresar, ¿qué hubiese pasado si Moisés decía, sí, es verdad, ¿no? Creo que fue una mala idea salir de Egipto, hay que regresar a Egipto, ¿no? Pero Moisés no era esa clase de hombre, ¿no? Moisés no se dejaba, no decidía bajo la presión del pueblo, no cedía a la presión del pueblo, porque Moisés escuchaba a Dios y se dejaba guiar por la voz de Dios, ¿no? Entonces, aquí también Dios está formando el carácter de Moisés. Eso también es importante para nosotros
que estamos sirviendo al Señor. Dios, a través también de las pruebas que podemos tener en el servicio, va a desarrollar en nosotros un carácter de tal manera que podamos hacer frente a la presión y a la crisis que trae muchas veces también el servir al Señor y mantenernos firmes, ¿no? Es una enseñanza también para nuestras vidas, ¿no? Moisés fue probado también de esa manera. Entonces vemos aquí que esto fue una prueba de su fortaleza frente a esta crisis, ¿no? A ver, alguien está preguntando, creo que algo, o están comentando algo, vamos a poner. Esto también a veces nos pasa, dice hermano Denny, cuando llegamos a los pies de Cristo y dejamos algunos privilegios que teníamos en el mundo. A veces lamentamos el haber dejado algunas comodidades, privilegios, posiciones, bienes. Exactamente, ¿no? Dios es quien pelea por nosotros. Gracias, hermano Denny, ¿no? Dios es quien pelea por nosotros. Entonces vemos allí, ¿qué más? Moisés, esto fue una prueba de su fortaleza frente a la crisis, expuesto a peligros diversos e inevitables con una multitud desesperada, ¿no? Pero él se mantuvo tranquilo. Su confianza venía al ver la presencia de la nube, la cual estaba acompañándolos, que era la presencia de Dios también, obviamente, a través de esa nube. Tal vez él buscaba la salida por algún lado, pero menos por el mar. Menos. Ahora, Moisés era un ser humano, ¿no? Y vemos en el versículo número 15 que Jehová le dice algo a Moisés, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué? Porque habían llegado al Mar Rojo y Moisés confiaba en Dios, pero Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer. O sea, Moisés no sabía que Dios iba a abrir el Mar Rojo. Entonces, imaginemos, ¿no? Yo lo imagino a Moisés como que viendo para todos lados. Sé que Dios me va a salvar, pero ¿por dónde? ¿No? Hay puro mar, ¿no? Y como que y pareciera que Moisés empezó a clamar a Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¿Por qué clamas? No clames. Sencillamente dile que marchen. Y Moisés le habrá dicho, ¿no? Pero Dios, ¿a dónde? ¿No? Si hay pura agua, ¿no? Y ahí Dios le responde y le dice, ¿no? Alza tu vara, ¿no? Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel, ¿no? Lo vemos ahí como Dios, ¿no? Guiando a Moisés, pero también mostrando su poder. Y vemos ahí como Dios, ¿no? Dios era el general de su pueblo. Dios era el general de su pueblo, quien los estaba guiando. Ahí dice Jehová dijo, ¿no? En la separata, ¿por qué clamas a mí? Al escuchar la respuesta de Dios, avanzó sin dudar. Avanzó sin dudar. Al ver que la columna de nube se trasladaba detrás de ellos, pues era una barrera eficaz entre ellos y sus seguidores. La misma nube producía luz para el pueblo y densa oscuridad para el enemigo que no les permitía avanzar, ¿no? Porque el texto nos menciona que esa nube para el pueblo de Israel, ¿no? Era como luz para el pueblo, les permitía poder tener luz para avanzar, ¿no? La nube y también la columna de fuego, pero para los egipcios era oscuridad, ¿no? Para los egipcios era oscuridad. Versículo número 20, 19 y 20, ¿no? Hace mención a eso, ¿no? La columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, ¿no? Es así, hermanos, ¿no? Lo que para nosotros es luz, muchas veces para los que no conocen a Dios es tinieblas y oscuridad, ¿no? Porque no conocen a Dios. Ok, vamos a continuar. Extendió Moisés su mano sobre el mar. Jehová hizo que el mar se retirara por recio viento oriental. Fue de importancia para dar testimonio público en presencia de los israelitas, tanto del carácter de Moisés como la misión divina encomendada a él. Jehová hizo que el mar retrocediera toda aquella noche por un fuerte viento, por un fuerte viento.
¿no? A ver qué están comentando. Gracias. Jehová perturbó el campo, ¿no? La columna de fuego miró a los egipcios, lo cual causó temor y desesperación entre ellos mismos. Sus caballos se avanzaban unos a otros. Las ruedas se trabaron por el lodo y otros salieron volando. Entonces gritaron, huyamos de los israelitas, pero ya era demasiado tarde. El texto pareciera mencionarnos que el pueblo de Israel inclusive acampó a medianoche en medio del mar, porque se menciona en el versículo número 22 que dice que los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, o sea, hasta la mitad, ¿no? Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas, ¿no? Y ahí donde ellos dicen, ¿no? Dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sus carros y sobre su caballería. Entonces pareciera que el pueblo de Israel acampó en medio del mar, ¿no? Y también también el ejército, el ejército del faraón, ¿no? Y vemos ahí que Dios trastorna, ¿no? Perturba el campamento de los egipcios, Jehová perturbó el campo, dice, ¿no? La columna de fuego miró a los egipcios, lo cual causó temor y desesperación entre ellos mismos. Sus caballos se avanzaban unos a otros, las ruedas se trabaron por el lodo, otras salieron volando, gritaron, huyamos de los israelitas, pero ya era demasiado tarde. Entonces Moisés extiende su mano sobre el mar, las aguas se juntaron como una furia instantánea y ninguno de ellos sobrevivió. Ninguno de ellos sobrevivió. La ubicación de esta aún no ha sido fijamente satisfactoria, aún no ha sido fijada satisfactoriamente. Algunos afirman que fue en Suez, donde el camino del desfiladero Migdol conduce directamente a este punto, y donde el mar de solo 3 kilómetros puede ser cruzado en poco tiempo. La tradición local afirma que el tiempo del milagro fue de toda la noche, una travesía de 9 a 12 kilómetros. Entonces, más o menos, la tradición local afirma que el trayecto que ellos tuvieron que viajar en este cruce del mar no era corto, ¿no? Eran 9 a 12 kilómetros. Es por eso que pareciera que el texto hace mención a que acampan a la mitad del mar. Ahora, hermanos, con respecto a este punto, vamos a encontrar también otras posiciones, ¿no? Hay algunos que se hacen, así como hay explicaciones que tratan, hay posiciones, hermanos, que siempre tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Posiciones que tratan de quitarle a la Biblia todo lo milagroso, tratan de explicar todos los eventos de la Biblia a raíz de simplemente hechos naturales, ¿no? Y también tratan de, en muchos casos, quitar los eventos milagrosos de la Biblia. Eso no es bíblico, ¿no? Pero hay posiciones que hacen eso, ¿no? Y ustedes cuando lean van a encontrar, por ejemplo, que mencionan que en realidad el pueblo de Israel no cruzó el Mar Rojo, sino que cruzó otro mar, el Mar de Juncos, que mencionan, ¿no? Y que era un mar más pequeño, que en realidad pues, se podía caminar, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a detalles de ese punto, pero vamos a quedarnos con el relato bíblico, ¿no? Y el relato bíblico nos dice que lo que se abrió fue el Mar Rojo, ¿no? Y nos da detalles de cómo fue ese evento extraordinario. ¿Okay? Vamos a quedarnos ahí con ese punto para no entrar a más detalles de ello. ¿Okay? ¿Alguien quiere comentar? Creo que aquí, a ver, vamos a ver. Ya han hecho algunos comentarios de lo que están entendiendo. Muy bien, hermanos. Bueno, hemos culminado el capítulo número 14. Solamente quiero culminar esta parte ya para cerrar nuestra clase con el cántico de Moisés y de María. ¿Okay? El cántico de Moisés y María, ¿no? Una vez que los hijos de Israel cruzan el Mar Rojo,
vamos a ver cómo Moisés, y en realidad María también, que era la hermana de Moisés, guía a las mujeres de Israel a un cántico de alabanza y de adoración a Dios por los hechos maravillosos que acaban de presenciar, ¿no? Por este cruce del Mar Rojo, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Después de la victoria en el mar, Moisés y los hijos de Israel elevaron su alabanza a Jehová por medio de un cántico, ¿no? Que lo encontramos en el capítulo número 15. ¿No? Los capítulos 14 y 15 muestran que no fueron salvados por una fe creada por ellos. La fe era un don de Dios, pues Israel creyó después de haber sido librado por la mano fuerte de Dios. En respuesta a ello, empiezan a cantar las hazañas a aquel que les había librado, ¿no? El versículo 31 del capítulo 14 culmina diciendo que Israel creyó, ¿no? Temió y creyó a Jehová y a Moisés su siervo, después de este evento, ¿no? El canto triunfal de Moisés era uno de victoria del género popular. Dramatizaba el evento histórico en una forma poética que hacía más fácil transmitir la verdad generación tras generación a través de las familias y también el culto, ¿no? Era un canto que se cantaba también en los cultos de los hijos de Israel, ¿no? Que celebraban, que les llevaba a recordar este evento, ¿no? La primera sección del poema mira hacia atrás los hechos históricos inolvidables de Jehová, mientras que la segunda expresa la confianza de la victoria suya en el futuro. El pasado y el futuro están en las manos de Jehová, quien reinará por siempre. Versículo 18, ¿no? Versículo 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Y vamos a leerlo para culminar este cántico, ¿ok? El cántico de María y de Moisés y de María. Yo lo voy a leer, quiero que me acompañen en la lectura. Dice así, ¿ok? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque sea magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré y repartiré despojos. Mi alma saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. Los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos el temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado.
Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus caballos y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén, hermanos. Y vemos este cántico, ¿verdad? De alabanza y oración a Dios por la victoria que Dios les había dado. Por este cántico también, hermanos, recuerda, ¿no? No solamente mirando la liberación pasada, que era la que habían experimentado al cruzar el Mar Rojo, sino este cántico también era mejor dicho, expresaba también lo que Dios iba a hacer en el futuro con su pueblo, ¿no? Y también con nosotros. En el versículo 17 dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. El pueblo de Israel había sido liberado del ejército del faraón y se dirigían a la tierra prometida, a una tierra física. Pero más allá de eso, Dios había preparado un lugar para su pueblo. Y eso es no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, hermanos, ¿no? Vamos a pasar por esta vida diversos desiertos, como el pueblo de Israel pasó el desierto, ¿no? Pero finalmente debemos recordar, hermanos, como dice este cántico, que Dios ha preparado un santuario con sus manos, que no es hecho con manos humanas, ¿no? Sino con sus propias manos, ¿no? Como dijo, y esto me hace recordar mucho lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Yo me voy, pero voy para preparar lugar para vosotros, ¿no? Para que donde yo esté, ustedes también estén, ¿no? Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Porque en este mundo, como dice Jesús, mientras estemos en este mundo tenemos aflicción, ¿no? Pero no teman, porque yo he vencido al mundo, ¿no? De la misma manera es para nosotros recordar eso, ¿no? Dios nos permitirá poder tener victorias en esta vida, muchas veces también momentos difíciles, pero recordemos que nuestra esperanza está en que estaremos con el Señor un día para siempre. Y este cántico de Moisés y de María también tenía la intención de recordar a su pueblo, ¿no? Que ellos también tenían una esperanza y que más allá de una tierra física, les esperaba una tierra prometida que es estar en la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces, recordemos también ello. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar por esto y vamos ya a cerrar nuestra clase con este capítulo que hemos visto el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada evento del Antiguo Testamento que tú permitiste que tu pueblo de Israel pasara, Señor, en el desierto, en la salida de Egipto, todo el trayecto hasta que llegaron a la tierra prometida en Canaán, Señor, era una figura, Señor, de lo que nosotros íbamos a pasar, tu iglesia, nuestra vida, Señor, la vida cristiana, la vida que tenemos ahora como pueblo tuyo, Señor, en la cual pasamos diferentes situaciones, pero que también sabemos que tenemos un lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros en tu presencia, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a fortalecer nuestra fe, a que las circunstancias que vivimos no nos lleven, Señor, a quejarnos, a desalentarnos, como el pueblo de Israel muchas veces hizo, Señor, sino que podamos, Señor, mirarte a ti, que tú, Señor, formes en nosotros confianza, fe, un corazón, Señor, que te ame, que te obedezca, Señor. Señor, tú conoces las situaciones que vivimos, conoces las circunstancias que pasamos.
te rogamos, Señor, que las palabras que Moisés le dijo al pueblo, las tomemos como para nosotros. Cuando nos dices, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que Dios, tu paz, pueda guardar nuestros corazones, sabiendo que tú vas delante de nosotros en medio de nuestras batallas. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te bendecimos a ti, Señor. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a... Amén. Amén. Que alguien está preguntando. Muy bien. Sí, muy bonito el cántico, hermano. Muy bien. Hermanos, solamente para comentarles, la próxima semana nuevamente, ya que estamos todos, no hay clases por ayuno, ¿ok? Eso nos han indicado. Nuestra última clase va a ser el 20, ¿ok? Hoy es el 20 de noviembre, ¿ok? Y ahí vamos a culminar. Estamos ahorita en Éxodo, ya hemos culminado el capítulo 15, entramos al 16, y probablemente lleguemos al 19 para la próxima semana, en 20, ¿no? En la clase, en nuestra última clase, ¿ok? Ahí estamos cerrando nuestro curso, ¿ok? Les pido por favor que los hermanos que por ahí no han hecho aún los cuestionarios, envíen los hermanos, tenemos tiempo todavía hasta el 19 de noviembre para poder enviar nuestros cuestionarios, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No, hermanito, es todo bien. Hermano, por favor, mande el 4 y el 5, por favor, desarrollado. yes. Sí, Las no hay clases, problema. por favor. Hermano. ¿Ya? Ok, hermanos. La próxima clase vamos el 6 también, hermano. Ya, el 6 también. Sí, Por favor, hermanito. voy a enviar también lleno de la clase. No se preocupen, hermanos. Ya, gracias. Hermanos, no se vayan todavía porque voy a tomar una foto. También. ¿Cómo? Los mapas. Los mapas. No, sí, también les voy a enviar los mapas. Permítame un segundo, no se vayan para tomar foto y poder tener la asistencia. A ver, permítame un segundo. A ver. Ya está. Ahí va una. Falta una más. No se vayan. Uy. Ya, ahí va la segunda. A ver. Aún no se vayan porque también estoy tomándole foto a la parte del costado. Por si acaso. Ahí está, ahora sí. Hermanos, Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Cuídense. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Gracias. Gracias, hermano. La grabación. Gracias. Muchas gracias.